Servidor Público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de wowmx.tv. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con el diputado federal del PRI, Javier González Cirión, varios temas que tienen que ver con el legislativo y obviamente que pues, tienen repercusión a nivel nacional. Hay muchos temas polémicos y bueno, ya lo tenemos aquí en pantalla. Javier, ¿cómo te va? Es un gusto saludarte. Hola, muy bien, muchas gracias y muy buenos días. Pues muy buenos días, Javier. Vamos a arrancar de lleno con este tema, un tema polémico, sin lugar a dudas, y es que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo parte del plan B del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bueno, enfureció, les dijo de todo, se acordó yo creo también de sus mamás y de toda su parentela, pero bueno, al final el presidente todavía bastante molesto y con la cabeza caliente, y también obviamente su partido, pues ahí puso en la mesa la posibilidad, o por lo menos la propuesta para llevarla al legislativo, de elegir a los ministros a través del voto. Así que, bueno, pues una cosa es de que se moleste, podemos entender esa parte, que hay una molestia, pero ya de eso a hacer una propuesta de esa naturaleza, y es que eso del respeto a los diferentes poderes, pues como que no se les ha dado, Javier. No, mira, a ver, el tema de los ministros es un tema con muchas vertientes y muchas vertientes ocultas. Las más importantes no las dice el presidente López Obrador, y los ministros en sí, particularmente la ministra presidente Piña, Norma Piña, han sido pues muy cautelosos. Ellos no, y ella, su personalidad es así, lo ha dicho. Ella no va a ser una persona mediática, va a ser una persona que respete la ley. Para eso se le contrata. Sí. Y por eso se le paga, y está haciendo su trabajo. Ella tiene que poner la Constitución por delante. Entonces, cuando viene este plan B de López Obrador, que pasa en las cámaras y que es totalmente anticonstitucional, está en contra de la Suprema Carta de este país, pues los ministros, 9 de los 11, votan en contra de López Obrador, 9 que vienen de diferentes orígenes todos y con diferentes trayectorias todos. Y los únicos que votan a favor pues son Loreto Ortiz, que es incondicional del régimen, y Yasmín Esquivel Moza, que pues la verdad es patética la señora, ya ella no tiene absolutamente la menor dignidad después de que se le ha encontrado que en toda su vida se le ha pasado copiando tesis sobre tesis y examen sobre examen. Pues simplemente vota lo que le dicen desde Palacio, ¿no? Porque además su esposo depende económicamente de los contratos que le da López Obrador y de las obras que le da López Obrador. Entonces, pero bueno, 9 ministros hacen su trabajo, 9 contra 2, y declaran que no es constitucional esta aberración de Plan B, que lo que quiere López Obrador realmente es agandallarse el Instituto Electoral para después poder tener más facilidad en las elecciones. Yo creo que las elecciones del año que entra van a ser muy difíciles para él. Aunque hoy las encuestas le dan ventaja. Fíjate, por ejemplo, el Estado de México, efectivamente esas encuestas que enseña Delfina, que eran de noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, donde tenía 20 puntos, hasta 25 puntos de ventaja, pues son reales, nada más que son viejas. Son encuestas que ya tienen mucho tiempo, y de esos 20 o 25 puntos de ventaja, ahora la candidata de la oposición, Alejandra del Moral, está a tiro de piedra. Es un dígito nada más de diferencia, ¿no? ¿Qué dice? Sí, de hecho yo vi una encuesta, yo he visto encuestas de 3 puntos de diferencia y de 8 puntos. Y vi una que yo le creo mucho, porque sé cómo estuvo la metodología, la encuesta.mx, que daba 5 o 6 puntos de diferencia. Entonces, por ahí está. Hay rangos de error de 3 puntos y medio. Entonces,
En una encuesta te vas para arriba o para abajo, hay un rango de 7, si es 3,5 el rango de error, son 7 puntos donde puede caer la votación. Lo que te quiero decir es que cuando Morena va muy arriba y enfrente tiene una campaña seria, una campaña eficiente, tiende a ir perdiendo esos puntos. Y López Obrador lo sabe, que no tiene buenos candidatos, que las corcholatas tienen una cantidad enorme de deficiencias y de defectos, tanto en la historia de sus gobiernos, de línea 12, lo que tú quieras, como también hechos de corrupción y desvío de recursos. Pues no tienes más que agarrar y ver cómo el país está plagado, y ha estado plagado durante casi un año de publicidad de la señora Sheinbaum, ahora de Marcelo o de Adán Augusto, y preguntarte, pues, ¿de dónde viene ese dinero? ¿No? Y la respuesta es muy fácil. No viene de otro lado más que del erario público. Entonces, ya en una campaña seria, esos puntos que en la presidencial son 14 o 15, te repito, el Estado de México eran 25, pues se tienden a hacer menos y creo que va a ser una elección muy reñida. Para lo cual quería mandar el plan B, que le daba el control del instituto, desaparecía o menoscababa el instituto electoral para que él tenga más posibilidades de moverle. Pero hay otra cosa ahí, hay otra cosa verdaderamente terrible. Mira, el fondo del pleito entre la Corte, la Suprema Corte de Justicia y el Ejecutivo es que la Corte está a punto, en cualquier momento puede pasar y está en su lista de pendientes, el dictaminar si las obras faraónicas de López Obrador, Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía, son de seguridad nacional o no. ¿Qué quiere decir que sean o no de seguridad nacional? Porque, pues, una obra de este tipo puede ser buena, mala. Mira, yo creo que son unas obras muy mal hechas y van a ser elefantes blancos, pero dejemos eso a un lado. Si son de seguridad nacional, entre comillas, todo lo que se gastó ahí, todos los contratos, todos los dineros, quedan guardados y no pueden ser revisados por la opinión pública o por nadie, para entendernos claramente. Entonces, todo el gasto que se hizo ahí queda oculto quizá hasta por 20 años. Wow. No vamos a poder saber por qué. Mira, nada más hay dos que están pendientes, que es la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, que empezaron con presupuestos, los dos sumados, de 300,000 millones de pesos, ya de por sí un dineral, y ahora el gasto previsto es de 900,000 millones de pesos. 900,000 millones de pesos, más lo que se acumule, porque nunca hacen sus cuentas bien, y seguramente tendrán gastos adicionales y defectos adicionales. Pero para que entiendas claramente el monto y lo entienda la gente que nos escucha, 900,000 millones de pesos son 150 veces la famosa estafa maestra, que fueron 6 millones. Entonces, imagínate nada más esto. Dos obras públicas y algunas más, pero concentremos en estas dos, que son las más grandes y las más terribles. Dos obras públicas en donde se van a gastar 900,000 millones de pesos, 3 veces lo que estaba presupuestado, y que el interés del gobierno federal y de todos sus allegados es que se mantenga el uso de esos recursos, los contratos, los dineros, ocultos del público, ocultos de la prensa y ocultos de todos los mexicanos. Eso es lo que está por definir la Suprema Corte. Mira, nadie puede creer que la Suprema Corte es mala porque tienen celulares de estos de alta gama, o porque tienen computadoras, son malísimos porque tienen computadoras, o porque ganan 260,000 pesos, que es el doble nominalmente, ¿no? Porque el presidente tiene otras canonjías, pero nominalmente ganan más que gana el presidente de la República, tienen celulares y tienen, en fin, esas son herramientas de trabajo, además, meritorias y necesarias para una labor del máximo tribunal de justicia de este país. Y nada más, o sea, no es cualquier cosa. López Obrador no es un país bananero. Aquí vivimos 130 millones de mexicanos que, a pesar de él y de la 4T, trabajamos y echamos a andar al país y no nos detenemos. Todos los días salimos a trabajar, a producir, y el país está adelante, saliendo adelante, o está manteniéndose a flote al menos por 130 millones de personas.
Entonces, por supuesto que un miembro de un tribunal, del máximo tribunal de justicia del país, pues que tenga un celular, bueno, pues a mí me parece absurdo hasta discutirlo. No es eso, es que ellos, los jueces de la Suprema Corte, los magistrados de la Suprema Corte, están por votar el sacar a la luz pública el máximo evento de corrupción y ratería que ha habido en este país en toda su historia. Nada más en esos dos, 900,000 millones de pesos que el Ejecutivo no quiere que veamos en qué y cómo se gastó. De ese tamaño es el tema, y de ese tamaño es la realidad, y por eso mandan a gente ignorante completamente ahí afuera de la Suprema Corte a hacer manifestaciones. Para querer intimidar, ¿no? A intimidar, a ser groseros, pues amenazar a la ministra Piña y a los otros ministros que seguramente van a votar conforme a la ley, y conforme a la ley vamos a empezar a ver las cuentas del Tren Maya y nos vamos a espantar, y francamente la 4T va a quedar como el gobierno más corrupto que ha tenido Latinoamérica, y mira que hay gobiernos corruptos en toda su historia, por el monto del desfalco. Qué bárbaro. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. De regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con el diputado federal del PRI, Javier González Cirión. Bueno, la verdad es que es muy interesante lo que menciona, porque ¿qué hay detrás de esta propuesta que quiere lanzar Morena para votar por los ministros para su elección? Y la verdad es que, bueno, lo que nos está comentando Javier sí es un bombazo, porque no es información que esté a nivel público, es decir, que se sepa a nivel de medios de comunicación. Por eso le agradecemos mucho siempre su participación. Oye, y también, a ver, en el hipotético caso, porque pues, obviamente no la va a tener tan sencilla como tú lo estabas mencionando, en el hipotético caso que lancen esta propuesta, ¿cuándo la lanzarían? O sea, ¿estamos hablando que todavía tienen tiempo en esta legislatura o sería hasta la próxima? Digamos, ¿cuál sería el plan? A ver, es imposible, no hay periodo extraordinario, no estamos en periodo de sesiones. Esta iniciativa la podrían lanzar en septiembre. Ajá. Yo espero que para entonces la Suprema Corte ya haya encuerado las raterías de la 4T, de estas obras que manda el Ejecutivo López Obrador como de seguridad nacional, que eso quiere decir en la realidad, voy a esconder todas las cuentas para que nadie las vea y nadie me pueda criticar y nadie vea todo el desvío de recursos que hay ahí, los 900,000 millones de pesos que se van a gastar en esas dos obras o más, porque saca el dinero de todos lados, los fideicomisos para la cultura, para el deporte, el tema de los medicamentos que dice, nos ahorramos dinero en medicamentos, pues ahorraron dinero porque no compraron. Ajá. Es que más barato, están comprando más del doble de precio de lo que compraba Peña Nieto, más del doble. Pero como no compran casi nada, entonces ese dinero queda y pues lo usa para el Tren Maya, básicamente. Ahora es un desfalco el Tren Maya completo y vamos a ver las cuentas del Tren Maya. Y vamos a ver que en las cuentas del Tren Maya hay factureras, hay compañías apócrifas, compañías que les llaman fantasmas. De las que habían criticado, ¿no? De las factureras. Sí, solo se dedican a eso, y que utilizaron esas compañías para desviar recursos del Tren Maya. ¿A dónde? Pues
Mira, a los bolsillos de ellos, a los bolsillos de los principales de la 4T, parientes muchos de López Obrador o funcionarios de López Obrador, y también en las campañas políticas. Estamos viendo un dispendio terrible de dinero. A ver, simplemente, ¿cuántas barras hay, Marcelo? ¿Cuántas barras hay de Sheinbaum? Sheinbaum es una barbaridad, espectaculares en todo el país, un día sí y el otro también, presencia en todo el país, movilización de gente en todo el país. Eso cuesta cientos de millones de pesos. ¿De dónde viene ese dinero? Porque, mira, luego tienen ahí unos mentirosos, unos Torruco, que es un mentiroso, y la señora Armendáriz, que es otra diputada mentirosa, diciendo que ellos pagaron la campaña de Sheinbaum. Bueno, se ha vuelto, por cierto, muy brava esta señora Armendáriz, ¿no? Bueno, porque tiene varios problemas. Yo le digo a la señora Armendáriz, al señor Torruco Sales, muy bien, vamos a creerles que ellos pagaron la campaña de Sheinbaum, que enseñen una factura, que enseñen un documento con una transferencia bancaria y una factura donde alguien les cobró la pintura o donde alguien les cobró los espectaculares. Son cientos de millones de pesos, pero que enseñen una factura por $1. Ándale. Si esto es absolutamente burdo, unas mentiras terribles. Por ahí uno de estos dos diputados también dijo que en Estados Unidos se elegía a la Suprema Corte, y eso es una mentira absoluta. Mira, en algunos estados de Estados Unidos se eligen a los jueces locales, al juez de, lo que es el equivalente al juez de distrito. Pero los miembros de la Suprema Corte, tú sabes que en Estados Unidos los designa el presidente, manda su propuesta. Aquí en México es muy parecido, el presidente manda su propuesta y el legislativo la acepta o la rechaza. Esa es la realidad de lo que está pasando, de lo que pasa en este país. Es como debe de ser, porque evitas que todos los jueces sean de una sola línea, que todos los jueces sean, digamos, de López Obrador en este momento. Él tiene varios que ha puesto él, ¿eh? Sí. Y algunos han sido prudentes. De los que él ha puesto, algunos dicen, no, pues yo no puedo ir en contra de la Constitución o apoyar esta barbaridad, y le han votado cosas en contra. Las únicas dos son ellas dos, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, que pues no tienen calidad moral, menos la ministra Esquivel. O sea, una ministra que, mira, de este nivel está. Su esposo es uno de los principales constructores, está activo en el Tren Maya, en la refinería, estuvo en el aeropuerto, en todo lo que ha hecho López Obrador ha estado Río Verde, que es su esposo. ¿A dónde está el dinero? Y a donde está el dinero lo vemos ahí. Y luego, la señora ya está completamente comprobado que plagió su tesis, que no cumple con los requisitos para ser abogada, así de ese tamaño. O sea, no podría ser ministra, menos. No podría ser ministro, ni siquiera abogada. Ni maestra universitaria. Si no la protege la 4T, no tiene ni título universitario ni chamba. Que a lo mejor no la necesita por el marido, ¿no? Pero bueno, pues es ministra de la Suprema Corte, propuesta por López Obrador y apoyada por la 4T, y la tienen así, la tienen pendiente de hilitos, porque la señora, imagínate, una señora que copió todo, copió su tesis, pues ha venido haciendo eso no solo en la licenciatura, ya se probó que en las demás instancias también, y pues no tendría por qué ser ministra. Pues claro que le vota todo a favor de López Obrador. Pues sí. Pero son 2 contra 11, 2 contra 9, son 11 en total. Entonces, por eso es el pleito. El pleito es por dinero, es por 900,000 millones de pesos. Qué bárbaro. Es un monto grande de esos 900,000, te repito. Originalmente era la tercera parte de lo que estaba presupuestado para las 2 obras. Y ya se subió a 900,000 millones de pesos, más lo que se acumule, porque le siguen subiendo. Entonces, imagínate todos los desvíos, imagínate todas las raterías y todo el deseo absoluto de mantenerlo de seguridad nacional, que quiere decir mantener toda la información de cada peso que se gastó completamente oculto de los que pagamos la cuenta con nuestros impuestos, que somos 130 millones de mexicanos. Ese es el nivel, y por eso es el pleito de la Suprema Corte con la 4T. No es por otra cosa, es por los celulares. Híjole, qué bárbaros, de verdad. Es una situación que, pues, yo creo que nunca nos la hubiéramos imaginado que se hubiera dado de esa manera, porque
pues es inaudito lo que estamos viviendo. Sí, sí. Y esto todavía viene para más, ¿no? Yo espero que, como hay gente que ya se dio cuenta, que ya despertó, que ve la realidad, y estamos aquí para comentártela, y tú lo informas muy bien también a tus seguidores, a tus radioescuchas, que también hay gente que es muy fanática. Entonces, es o gente que está comprometida o gente que está metida en el ajo directamente, ¿no? Uh-huh. Que mueven a la gente que tienen y que puede llegar a tener un acto incluso de violencia en contra de alguien o de algún ministro o de algún magistrado en otro circuito, pero porque el presidente, pues le ha echado a la corte como si fueran el demonio, cuando lo que están haciendo los ministros de la Suprema Corte es apegado a la legalidad. O sea, todo lo que están haciendo es perfectamente apegado a la legalidad, no lo están haciendo por vía mediática, ellos no tienen ningún interés político en adelante. Tú eres ministro de la Suprema Corte y cuando acabas, acabas. Ese es digamos, el final de tu vida profesional, es el nivel más alto para un jurista. Entonces, no tienen el interés de esos 9 ministros es respetar y proteger la Constitución y las leyes que de ella emanan y que nos rigen a los mexicanos. Y las otras 2, pues, una es salvar el pellejo y otra está pegada con López Obrador también, porque la acaba de poner. Así de claro. Qué bárbaros. Bueno, a ver, antes de irnos a la siguiente pausa, nada más dime, regresando a un tema rápido del Estado de México que también lo comentabas. ¿Cómo crees que termine el asunto? Sabemos de que todo parece indicar que va a ser un final, como se dice, de fotografía, que va a ser muy pequeño el margen, pero algunos analistas dicen que esto puede terminar en tribunales. ¿Tú qué piensas? Es posible. Mira, yo te voy a decir mi experiencia, porque ahora, como las elecciones realmente son de 2, o sea, están polarizadas, las encuestas en las que yo confío plenamente, porque vi su metodología, le sé también el tema de la metodología de encuestas y cómo se ejecutan, dan entre 5 puntos y 6 ventaja del final. Uh-huh. Con más de 20% de indecisos. Entonces, cuando tú ves un número así, yo te platico de mi propia elección. A ver. Yo en mi distrito, en Álvaro Obregón, empecé 27 puntos abajo. 25-16 de Álvaro Obregón, 2021. Empecé 27 puntos abajo. Llegué, la última encuesta que tuve, todavía estaba 7, 8 puntos abajo. Que esa fue una semana antes de la elección. Muy parecido a lo que todavía le quedaría más tiempo a Alejandra del Moral. Y ya que los indecisos hicieron lo que tenían que hacer, que salir a votar, gané por 12 puntos. Esa fue la diferencia que hubo. Uh-huh. Sería muy, muy atrevido, pero luego me gusta hacer pronósticos. Yo creo que va a ganar la candidata de la oposición, Alejandra del Moral, y creo que va a ganar con una diferencia no contundente, pero sí afuera del rango de error, por más de 3. Entonces, ¿se va a tribunales o no? Caray, es posible que se vaya a tribunales, pero yo esperaría que no. Yo esperaría que pueda sacar esos puntitos. Delfina se va cayendo. Delfina empezó, esas encuestas que pone ella son reales, pero son del año pasado. Son de noviembre, son de diciembre. Iba 25 puntos abajo, entre 20 y 25 puntos abajo, reales. Nada más que Delfina es una pésima candidata, una pésima funcionaria, es una mujer que no le da la piedra, así de fácil, ¿eh? Uh-huh. Y puedo callar con eso, es una mujer inepta. Y es una mujer que ha demostrado ser corrupta ella y permitir que sus allegados hagan actos de corrupción terribles. Si ella no va a gobernar, si ella va al debate y lee lo que le escribe Higinio o Duarte. Uh-huh. Tal cual, Higinio Martínez o Duarte le escriben, le dicen, haz esto, di esto, mueve esto, y ya gobernando. No te despidas de Alejandra, ¿no? Sí, le dicen, no, esa como que se quedó pasmada, ¿no la ves? Uh-huh. No le dio la mano, pero se quedó pasmada viéndola así como, ay, esta está hacia arriba, la estaba viendo, o sea, como un personaje muy superior, ¿no? Y no es que, o sea, en realidad Delfina es un personaje muy inferior. Y ella no va a gobernar si gana, y esperemos que no. Van a gobernar otros
que se van a dedicar a saquear el Estado de México, pero de una manera que no ha pasado nunca en la historia, así como está pasando con el Tren Maya, con la refinería. El Estado de México va a caer tremendamente, pero yo de verdad te digo y te hago mi pronóstico, yo creo que le va a alcanzar a Alejandra del Moral para ganar por más de 3 puntos y quizá llegue a alcanzar a estar fuera de tribunales. Y eso es lo que yo espero. Viene cayendo Delfín, eso es una realidad. Y si ahorita está 5 o 6 puntos abajo por encuestas con más de 20% de indecisos, yo creo que ya está en nivel de ganarla. Perfecto. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Ya estamos en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con el diputado federal del PRI, Javier González Irión. Vamos a platicar ahora en este bloque, porque es un tema que tú dominas varios temas, pero este en particular seguramente te va a encantar, y es el tema de la salud. Y es que hace algunas semanas la Organización Mundial de la Salud, bueno, ya declaró el fin de la pandemia, que tanto dolor causó a nivel mundial. Y en México, bueno, no fue la excepción, también ya declararon ya el fin de la pandemia. Pero bueno, casi nos están diciendo que hay que besarle los pies, digo, lo interpreto yo así a Gatell, y resulta que no, o sea, lo que la estrategia pues fue totalmente fallida. Ya están los resultados, ya están todas las familias que siguen llorándole a sus muertos. Sí, mira, fuimos de los peores países en aplicación de medidas para la pandemia, y no solo para la pandemia, porque aquí se mezclan muchas cosas. La pandemia, te quiero decir que ya está declarada como finalizada, y lo que realmente pasa es que se volvió endémica. Eso quiere decir que ya el virus, digamos que está en una población suficientemente grande, de más del 80%, tenemos las defensas suficientes como para poder razonablemente evitar que tengamos un daño mayor por el COVID. No el 100% de la población. Esto va a seguir dando el COVID, va a seguir dando y va a seguir teniendo algunos casos graves, muy pocos, y algunos muertos, que es la gente que tiene el sistema inmunológico más bajo, muy pocos, pero ya es igual que la gripe española. Mira, la gripe española, que fue de 1918 aproximadamente, hace más de 100 años. Sí. Arrasó con mucha más gente, casi 10 veces más muertos que la pandemia del COVID, en un mundo que era muchísimo menor, que era la 4ª parte del mundo actual en población. Entonces fue, digamos que proporcionalmente fue 40 veces más mortífero la gripe española. Y la gripe española no desapareció, el virus de la gripe española no desapareció. Lo que pasa es que ya le dio a los suficientes seres humanos como para que tengamos defensas si nos vuelve a dar. Y esas defensas están en nuestro ADN y se heredan de generación en generación en generación. También algo parecido de lo que pasó cuando llegaron los españoles. Ellos ya tenían defensas contra algunas enfermedades, y los locales no tenían esas defensas. Entonces esas enfermedades que no mataban a los españoles arrasaban con la gente que vivía en América antes de que llegaran ellos, con nuestros antepasados. Entonces esas enfermedades van quedando endémicas, van quedando en nuestro ADN. La gripe española, yo te aseguro que a ti te dio,
en algún momento de tu vida. Y a mí también, y a todos los que nos escuchan, quizá un 97, 98% ya les dio. Y les dio manifestándose como influenza o como una gripa fuerte, de esas que sientes las piernas cortadas, te da un poquito de calentura, tu mamá o tu abuelita te dio a lo mejor un buen caldo de pollo o un buen té, y acuéstate, mijito, algunas aspirinas si es que tienes algo de fiebre, y se te quita y en 2, 3 días estás perfectamente bien. Eso va a pasar con el COVID. Se va a volver, ya se volvió endémico, y ya la mayoría, por mucho de la población, tenemos esas defensas como para que si nos dan, no nos dé de manera contundente. Y nos protege. Ahora, lo que hizo Gatell, independientemente del COVID, Gatell y la 4T en general, es desarmar el sistema de salud pública. Deshicieron el sistema de salud pública de una manera que no se había visto nunca. Ahora sí que lo hicieron con una eficiencia mortal, mortífera, porque si tú ves las cifras antes de la 4T y después de la 4T, o sea, actualizadas, sí, estamos teniendo 350,000 muertos al año más. No estoy hablando de los muertos violentos, esos son aparte, y también son más. Pero muertos por las diferentes enfermedades, diabetes, enfermedades cardiovasculares, todos los tipos de cáncer, niños, por ejemplo, son 2,000 más anualizados. Por lo de cáncer, sí. Cáncer de todo tipo, estás hablando de 15, 16,000, de diabetes estás hablando de 80, más o menos todo lo que tiene relación con la diabetes, 80,000, en fin, todo eso suma 350,000 muertos que no debería de haber en este país. O sea, es gente que debió vivir y murió porque no tuvo la atención en el sector público que sí tenía con Peña Nieto, que no era perfecto, que tenía que mejorar. Ahora sí que ir caminando hacia Dinamarca, no hacia, con todo respeto, Burkina Faso, ¿no? Entonces, que no sé francamente cómo está el sistema de salud de Burkina Faso, pero para que me entienda la gente. El asunto es que caminamos hacia atrás de una manera tan grande que tenemos esos 350,000 muertos adicionales, y ahí te va otra cifra. México tenía una expectativa de vida de 75 años. Eso quiere decir que tú y yo y todos los que vivimos en este país, en promedio, teníamos una expectativa de vida de 75 años. Ahora tenemos una expectativa de vida de 71 años. ¿Se bajó? 4 años. Eso quiere decir que en promedio a ti te quitó 4 años de vida la 4T. A mí me quitó 4 años de vida la 4T, y a todos los que nos escuchan, a cada uno, también de sus amigos, familiares, conocidos, vecinos, etcétera, en promedio nos quitó la 4T 4 años de vida, de alegrías, de tristezas, de vivencias, de productividad, de todo. Nos quitaron 4 años de vida. Ese es el tamaño del desastre en salud de López-Gatell y de toda la 4T, porque no solo es él. Él hace lo que le dice el presidente, y el presidente le dice cosas sin tener ningún tipo de conocimiento del sector salud, y por lo que estoy viendo, de ningún otro sector. Pero es un desastre que lo estamos padeciendo y lo estamos viviendo, y los muertos están ahí, y la expectativa de vida de los mexicanos está ahí. Y hay que acordarse, cuando uno va a votar, hay que acordarse y decir, estos me quitaron 4 años de mi vida, de la vida de mi mamá, de la vida de mi hermano, de la vida de mis hijos, de todos los mexicanos. Muchos familiares no tuvieron la oportunidad ni de despedirse al principio de la pandemia. Sí, la pandemia fue terrible, terrible. Además fue de los países peores, el 5.º país peor en resultados de la pandemia. El que tuvo, fue un desastre total, y pues mira, esas son las proyecciones de la 4T. Yo creo que ahora tenemos que enfocarnos en las elecciones, ahora en el Estado de México y en 2024, sacarlos y tener un proyecto que ya lo tenemos. Mira, yo tengo que tener proyectos para todo. Yo aspiro a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y tengo que tener proyectos y soluciones para todos los problemas que tenemos. Uno que es federal es el tema de salud. Y tenemos que tener ya un proyecto para regresar a las compras consolidadas como se hacían antes, que las hacía el Seguro Social y las hacía
razonablemente bien, a muy buenos precios, buscar esa eficiencia en el sistema de salud y de ahí crecer. No era perfecto, tenía muchas deficiencias, pero ahora estamos mucho, mucho, mucho peor. Y ahí están los muertos y ahí está la expectativa de vida. Entonces tenemos que crecer eso. Mira, por ejemplo, para el aeropuerto tiene ya que tener una solución. Y si no lo hace el gobierno federal, yo desde el gobierno de la Ciudad de México tengo un proyecto para resolver el problema de la saturación portuaria, que además eso te trae, si tú tienes un aeropuerto más grande, tienes la posibilidad de traer más turismo, más inversionistas, la economía se te va para arriba y hay que tener una solución, al menos con el presupuesto de la ciudad, que la Ciudad de México pueda, per se, hacer no esa obra que se tenía planeada de 300,000 millones de pesos, que era el aeropuerto de Texcoco, que ya lo derrumbó, ya lo inundó, ya lo vendió el metal por kilo, increíblemente, sino una solución que podamos hacer con el presupuesto de la ciudad. Y la solución es una Terminal 3. Sí. La tengo medida, estudiada y es realizable. Lo único que necesitamos es ocupar los terrenos que están en el lado del Estado de México. El aeropuerto colinda con el Estado de México. Lo que está del lado del Estado de México está completamente vacío. Son terrenos o del Estado de México o federales. Y ahí se pueden hacer cuando menos 4 pistas más. El aeropuerto actual tiene 2. Bien. Y hacer otras 100 salas de última espera. No van a ser, y te anticipo, con 40,000 millones de pesos se hace eso, tienes que hacer un tren interno del aeropuerto, entre la Terminal 1, la 2 y la 3, la nueva Terminal 3, como hay un tren interno en el aeropuerto de Madrid, o en el aeropuerto de Miami, o en muchísimos aeropuertos del mundo, que lleve a los pasajeros entre una terminal y otra, y las pistas de despegue y aterrizaje, las 4 pistas, y las 100 salas en esa zona de la nueva terminal. Lo único que necesito es esos terrenos. El presupuesto del gobierno de la ciudad alcanza perfectamente bien. Incluso acabando el proyecto, si lo maneja con el puro TUA, recuperas la inversión, que son 40,000 millones de pesos del gobierno de la ciudad. Y de los 40,000, más o menos, un poquito menos de la mitad, se va en el tren, que tienes que hacerlo, esos 7, 8 kilómetros. Tienes que hacer un tren que conecte las terminales. Entonces, ahí está la solución. El dinero puede utilizarse, puede hacerlo la Ciudad de México, y hacerlo la Ciudad de México para que en un futuro, eso se puede hacer en menos de 2 años, ese mismo dinero regrese a las arcas de la ciudad y hasta negocio puede hacer la Ciudad de México con esa nueva terminal. Y resolvemos el problema de la gran saturación que tiene el aeropuerto actual. Ya está a un nivel que nos está costando. Nos está costando en turismo, en productividad, en tiempos de la gente. Es un desastre ya, pero porque se llenó, porque la ciudad ha crecido, porque el país ha crecido, y para que crezca más necesitamos un aeropuerto. Y ahí está mi solución, que la vamos a llevar a cabo. Ojalá el gobierno federal haga un aeropuerto más grande, pero si no, nosotros lo resolvemos. Ahí está la propuesta. Muy bien. Perfecto. Vamos a la última pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv.
estamos en la última parte de Si yo fuera servidor público, platicando con el diputado federal del PRI, Javier González Irión. Bueno, en esta última parte vamos a hablar de las definiciones, y es que, bueno, pues la elección del 2024 ya está a la vuelta de la esquina, ya está todo el proceso para elegir la nueva gobernadora en el Estado de México. Ya lo comentamos con Javier. El asunto Coahuila también ya está, pero como que ahí está más definido, ¿no? El asunto, inclusive por también sumado a la ventaja de la alianza opositora, pero también por el asunto de los pleitos que se traen entre Morena. Ahí tiene dos candidatos, están divididos, están peleando Guadiana, y ahí Ricardo también se están dando con todo. Entonces me parece que ahí está un poquito más definido el asunto. Pero a ver, aquí hay otro asunto, independientemente de que obviamente el puesto más importante, sin lugar a dudas, a pelearse va a ser la presidencia de la República, como es lógico. Pero el presidente también ha mencionado algo y eso me llama la atención. A ver, el asunto de que le van a poner todas las baterías a ganar el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque para sacar adelante las diferentes reformas y la transformación, como le llama él, la consolidación de la 4T, necesita varias reformas más. A lo mejor no nos vamos a detener ahorita a hablar en qué reformas, pero sí el ganar. Y ahí, pues yo creo que la parte opositora, pues no se va a quedar con los brazos cruzados. Me parece que es una gran oportunidad para la oposición ganar un gran pedazo del pastel, o sea, tener más de lo que tiene en la actual legislatura, Javier. Mira, a ver, las leyes actuales son las que permiten que Morena tenga mayoría con sus aliados en el Congreso. Tienen una mayoría de 276 contra 224. Ahí son los 500. Esa fue la votación, eso fue emanado de la votación de 2021. O sea, ya no les alcanzó para tener la mayoría absoluta, que son 334. Ahora, si no hubiera esas leyes de sobrerepresentación que hoy están vigentes, en la votación de 2021, la oposición junta tuvo más votos que Morena, 2 millones de votos más que Morena, junto con sus aliados. Junto con sus aliados, junto con el PT y junto con el Verde, que son los esquiroles de Morena. Entonces, si fuera proporcional a la votación, más diputados serían de la oposición que de Morena y sus aliados. El presidente y la 4T han ido perdiendo, poco a poquito han ido perdiendo apoyo de la ciudadanía, apoyo del pueblo, y eso está medido. Todas las elecciones que suceden tienen un resultado más bajo que la otra. La aspiración de la oposición, él quiere tener otra vez 334, yo lo veo francamente imposible. Imposible. Si la oposición se mantiene junta, PAN, PRI, PRD y MC, se una MC o no, vamos a tener más diputados que el grupo de Morena en la elección que sigue. Eso es una realidad. Hoy eso sucedería y por lo tanto el presidente no va a tener esa mayoría calificada para poder destrozar al país y quedarse de rey. Es que eso es lo que realmente quiere. Él quiere cambiar las leyes para que Morena se quede único y no tenga ningún tipo de oposición, ni en la Suprema Corte, ni en el Legislativo, ni en ninguna parte. Nada de equilibrio de poderes. Ningún tipo de equilibrio. Es gravísimo, pero qué bueno que lo está anunciando. Qué bueno que está anunciando eso para que la gente salga a votar. Espero que también ahora en el 23, que no hay legislativas, pero son elecciones muy importantes, y en el 24 que salgan a votar, y que salgan a votar por la oposición, para que, y por supuesto para la presidencia también, para que tengamos un gobierno de coalición. Tiene que ser, la oposición tiene que ser un gobierno de coalición, y así lo digo yo para la Ciudad de México, y así lo haré. Un gobierno en el que participen personas de todos los partidos y de la sociedad civil. Yo digo, 50% es para los partidos políticos en la proporción de los votos con los que aporten para el triunfo. Y que los pongan ellos, que sean los mejores, pero que los pongan los partidos políticos. Y del otro 25% es para la sociedad civil, para los mejores perfiles, y 25% para un servidor como jefe de gobierno. También voy a poner a los mejores perfiles. Entonces, si el jefe de gobierno en mi caso, o el presidente en su caso, agarra y inventa que hay que sacar todo el dinero de todos lados para hacer un Tren Maya, o para robarse el dinero, o para lo que sea, y que sea de seguridad nacional para que nadie vea las cuentas,
pues los de abajo, los funcionarios de primer nivel, que van a ser de altísimo nivel en sus áreas, pues van a decir, no, señor presidente, eso está mal. Mire, aquí tenemos otros proyectos, los medimos como especialistas, los medimos, y estos generan más bienestar para la población, más economía, más todo para la población. Entonces tenemos que hacer esos otros proyectos de infraestructura y no un capricho del de arriba. Acabamos con el Tlatoani. Entonces, eso es lo que se juega en la elección del 24. Se juega. Si López Obrador se sale con la suya y tiene la mayoría absoluta, que lo dudo, porque no le alcanza ningún número, le alcanza para eso, entonces tendríamos un régimen autoritario y ahí sí, todo para el ganador, todo para López Obrador y su pequeño séquito y su familia, y el resto, pues sálvese quien pueda. Y ahí sí es Venezuela o es Cuba y viene la hambruna y viene un desastre. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La esperanza probablemente quede en medio. La esperanza es que llegue la oposición con una mayoría parlamentaria de los partidos políticos de oposición, no de uno solo, para que tampoco tenga una visión unilateral ese Congreso opositor que seguramente viene el 24, y en la presidencia de la República, espero, pero te aseguro que en la jefatura de gobierno sí, un gobierno de coalición de todos los partidos políticos y con una presencia importantísima de miembros de la sociedad civil sin partido. Fíjate que a diferencia de, bueno, con excepción del año 2000, tú recordarás cuando con el efecto Fox gana por ende Vicente Fox la presidencia, pero el efecto Fox hace que pues Santiago Krill en ese momento que estaba contendiendo a la jefatura de gobierno, pierde pero por muy poquito a Andrés Manuel López Obrador. Después pasan los diferentes sexenios. No la peleó, ¿eh? No la peleó. Él perdió por la diferencia era tan chiquita que podría haber un recuento voto por voto, casilla por casilla. Exacto. Y quizá lo hubiera ganado, ¿eh? Quizá lo hubiera ganado. Pero como ganaron la presidencia, le dijeron, tranquilo, vete de secretario, déjale la jefatura a este señor para que no haga bronca. Y eso fue lo que pasó. Eso fue realmente lo que pasó. Aquí no te voy a decir cosas que no son. Todos lo sabemos. Se negoció la jefatura de gobierno a cambio de la presidencia y a Krill le dieron la Secretaría de Gobernación por haber pues, bajado las manos. Híjole, pero bueno, a lo que voy es de que en esta ocasión, por lo menos en las encuestas y en lo que se dice mediáticamente y en lo que se ve, es que ahora la oposición tiene muchas posibilidades. Digo, que gane o no, esa es otra cosa, pero las posibilidades son muy amplias porque el abanico de posibilidades de posibles candidatos, y tú eres uno de ellos, pues es muy amplia como nunca la habíamos tenido de esa forma. Mira, nacional, Movimiento Ciudadano tiene 6 puntos. Si sumas esos 6 puntos, se vuelve una de un dígito. Y como te dije ya, en el nacional. En la jefatura de gobierno, que ahorita la diferencia de Morena es más o menos de 12 puntos, MC tiene 2 puntos, aquí no tiene ni registro, pero sería muy bueno sumarlos. También se vuelve de un dígito. Súmale que Morena siempre se baja, siempre cae, porque ponen pésimos candidatos. Yo estoy viendo los candidatos que tiene Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y caray, no sé cuál me conviene más. Todos son buenísimos para mí. O sea, yo quiero contender contra Rosa Isela. Sí. Quizá el más eficiente sea Harfuch. Sí, él sería un candidato que tiene credenciales y tiene éxitos. Pero el resto, híjole, pues, como Delfina, ¿no? En toda proporción guardada. Ajá. Son candidatos pésimos que si empiezan 25 puntos arriba, en el momento que sale a campaña, empieza a bajar. Cuando fue el momento de intercampañas que nadie estaba haciendo nada, o sea, fue un mes y pico entre la precampaña y la campaña formal, sí. Empezó a no tener malo, a flotar o a subir un poquito. Cuando volvió a la campaña y volvió a salir, pues la gente se da cuenta. Volvió a bajar. Las barbaridades. Entonces, ni no te hablo de los sistemas nada más, todos, o sea,
van a poner, yo no sé quién van a poner, ¿no? Pero todos tienen unas credenciales, unos antecedentes de ineficiencia tan grandes. El comparativo es tan dispar, y no por un servidor, con incluso la presidencia, ¿no? Que francamente vas a tener un candidato que se va a empezar a caer el día que hable. El día que hable, empieza a bajar. Más en la ciudad. Y aquí lo estás viendo en el Estado de México. A Delfina le dicen, oye, cállate, no salgas, no des entrevistas. Las entrevistas que están saliendo publicadas fueron de antes. Sí. Pero ahorita no da una, ¿eh? O sea, búscala, vas a ver, no te va a dar una entrevista. No. Porque si te da una entrevista, y a modo, aunque sea a modo la entrevista, aunque sea linda y todo, empieza a oírle a la gente y es una señora verdaderamente ignorante, verdaderamente inepta. Entonces, y se nota. Entonces, eso es lo que va a pasar en las elecciones del 24. Y eso es lo que va a pasar también en las diputaciones, en las senadurías. O sea, lo que tiene Morena en la Cámara de Diputados, que llegaron pluris o por tómbola, Ajá. son los que posiblemente van a contender en las diputaciones en 2024, pues nada, de verdad. Es gente que inmediatamente se les nota un nivel terrible de ignorancia, en lo que han hecho, un nivel terrible de ineficiencia, y por eso se empieza a caer. Por eso ya no está López Obrador en la boleta. Entonces, Morena empieza a bajar y empieza a caerse. Así va a pasar el 24, te lo anticipo. Vamos a ganar la elección y lo importante aquí es ganar la elección, pero también sentar las bases para que no volvamos a lo que alguna vez fue. Veníamos creciendo mediocremente, ¿no? El país venía con 3 puntos de crecimiento, 2,5, por ahí. Pero crecí. Pero crecía, sí. Pero hoy tenemos la oportunidad, con lo que está pasando en el mundo, lo que pasa, el mío es decir, ya no queremos estar con China. No queremos fabricar nuestras cosas en China porque China nos está comiendo el mandado. Nos está alcanzando y nos puede rebasar como potencia mundial. Y no queremos eso. Entonces, inmediatamente con un gobierno eficiente, con un gobierno capaz, empiezan a venir las fábricas y las inversiones por centenas, las fábricas, y por decenas de miles de millones de dólares las inversiones. México se va. Mira, el proyecto para México, con un gobierno eficiente, es de ser la 6ª o 7ª economía mundial. Y se puede. Está, pero es un proyecto que tenemos y un pronóstico de las compañías analistas exteriores, mundiales. O sea, no viene de que lo inventemos. Nuestra economía va a crecer por arriba de economías como Francia o como el Reino Unido de la Gran Bretaña. Pero tenemos que tener un gobierno que haga las cosas bien. Claro. Más, que deje trabajar y que fomente esa inversión local, extranjera, que hoy está completamente, pues no está frenada. De hecho, está en un nivel menor del que debería de estar, porque pues, le tienen miedo a los designios de un señor, ¿no? O de que alguien abajo le diga, no, dile de Tesla que haga su fábrica en Oaxaca, cuando ya estaba todo arreglado en Nuevo León, ¿no? O sea, para Oaxaca hay que hacer un programa de infraestructura, hay que cambiar leyes locales en Oaxaca. O sea, no puede ser que todavía nos basemos en mecanismos o en leyes que son del siglo XVI. De usos y costumbres, ¿no? Costumbres y propiedad comunitaria. Entonces, nadie puede hacer una fábrica ahí porque pues no hay terrenos, porque son propiedad comunitaria. Entonces, hay que, también esa gente que tiene sus terrenos no gana un peso. Con esto, esa gente ganaría dinero. Y bastante. Y generamos empleos, y generamos inversión, y generamos todo. Pero eso no es por dedazo, no es por decreto, es por convencimiento y es por ver las realidades, que tanto el que vive ahí como el inversionista vean las realidades de esos países, de esos estados. Muy Se bien. puede, pero no con López Obrador. De acuerdo. Javier, como siempre, te agradezco mucho tu participación en el programa y si nos lo permites, ahí en la próxima entrevista, pues ya estaremos platicando de la nueva gobernadora, a ver qué resulta de esa elección y de otros temas que seguramente van a ser del interés del público. Ojalá que gane la mejor, y ya sabemos quién es. Perfecto. Gracias. Un abrazo, Javier.
Saludos, muchas gracias. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. ¡Wow!